Ahora sí, bienvenidos entonces a la clase número 11. Esta va a ser en parte preprocesamiento de datos y a la misma vez una pequeña introducción a lo que es esta librería gigantesca que probablemente han escuchado en algún momento que se llama Scikit-learn. Ya, les voy a compartir la pantalla. Ya, se puede ver, ¿cierto? Sí, Sí, ya, gracias. Recuerden, cualquier duda, pregunta, interrumpa nomás, no va a haber ningún problema y vamos a estar respondiendo las dos. Ya, entonces empecemos. Eh, Primero que nada, ¿qué es Scikit-learn? Ya, probablemente como les había dicho, ya han escuchado bastante de esta librería, pero en general yo creo que probablemente la librería de aprendizaje automático más popular que hay en Python. Ya, aprendizaje automático se refiere principalmente a todos los algoritmos predictivos, ya sea de regresión o de clasificación, pero también abarca un poquito más de contenido. ¿Ya? La gracia es que, como todas las otras librerías que hemos visto hasta el momento, es open source y está construida sobre las librerías que hemos visto anteriormente también, que son NumPy, SciPy y Matplotlib, que no le hemos dado en realidad mucha importancia. ¿Ya? Ofrece también flujos de trabajo, o sea, no es solamente ellos, no solamente entregan sueltos estos clasificadores, sueltos estas regresiones, sino que agrupan todo interfaces muy bien definidas y frameworks o métodos de trabajo bien definidos que ellos obviamente dicen cómo son. Así, hay que tener claro también que los desarrolladores tienen la opinión respecto a cómo se debería hacer la cosa. Eh, entonces, obviamente estas cosas están súper bien diseñadas y por eso también en parte la gran popularidad que tiene esto. eh, Permite también aplicar todos estos frameworks bajo este buen diseño sin mayor problema. Ya, entonces, sus APIs, ya, y esto va a ser una palabra que vamos a ocupar también un poco más adelante en el curso, lo que les decía, permiten generar código limpio y están provistas de una extensa documentación. Ya, o sea, si uno va a la página de Scikit, ya pueden ver que ahora está mucho más bonita, antes era una página horrible, paréntesis. Pero por ejemplo, si ustedes van al User Guide, está en la práctica casi todo lo que la librería puede hacer. Tienen aprendizaje supervisado, no supervisado, selección de modelos, visualizaciones, transformaciones de datasets y muchas otras cosas más. En particular, en esta clase nos vamos a centrar un poco en el tema de transformaciones de los datasets, ¿ya? Eh, en otra cosa que, sí, que justamente este tema principal de acá, o sea, el primero que aparece, que son los pipelines, pero eso lo vamos a ver al final, vamos a verlo como un poco invertido. ¿Ya? Entonces, eso con Scikit. Pregunta. Ya, antes de la pregunta, paréntesis, ¿qué es API? Ya, se me pasó explicarles esto. Application Programming Interface, ¿ya? O interfaz de programación de aplicaciones. En la práctica simplemente es como yo me comunico con un paquete, con una librería de general de cualquier cosa, no solamente de este ámbito como de ciencia de datos, sino que en la práctica de cualquier cosa. ¿Ya? Eh, en otras palabras, esto define cómo yo interactúo con esto, con esta librería, qué es lo que la librería puede hacer, qué es lo que no puede hacer también, las convenciones que tiene que tomar y en general también las limitaciones, la librería de hecho, cómo va a ser el tipo de entrada, el tipo de salida, en fin. ¿Ya? ¿Cuál es el API, por ejemplo, de Pandas que hemos estado viendo hasta el momento? Es cuando nosotros nos entramos a la página principal de Pandas, vamos a eh, la documentación, ¿ya? Y vamos a aquí, referencia de la API. Y todos los métodos que hemos estado ocupando hasta el momento en realidad son parte de la API de Pandas, ¿ya? O sea, de la interfaz con la que yo me comunico con Pandas, ¿ya? En general, lo que les decía, todas las librerías, todos los paquetes que hay respecto a la mayoría de las cosas en computación, definen una API en algún momento y eso es como yo converso con el programa. Entonces, por ejemplo, vamos acá, no sé, a ver alguna que... Esta es GroupBy, ¿ya? GroupBy. Y aquí salen en la práctica cada una de las posibles operaciones que nosotros podemos hacer usando GroupBy.
Y entonces esa es la idea de las APIs, son finalmente los puntos de entrada y, a cada una de las librerías. Ya, ahora sí vamos con la pregunta. Para los que hayan usado Scikit, ¿de qué parte de nuestra etapa de desarrollo de un proyecto de datos se encontraría esta, o sea, sería más útil esta librería? ¿Modelado? Modelado, sí, ¿cierto? O sea, en la práctica tiene todos los clasificadores básicos y no tan básicos, también tiene otras cosas bien complejas. Clusterización, regresión, en fin. ¿Ya? Pero también tiene esta parte de acá, limpieza y extracción de datos. Y es lo que vamos a ver un poco, no, en realidad es lo que vamos a ver esta clase. ¿Ya? ¿Y a qué nos referimos con esto? Viene principalmente a que nosotros ya, obviamente hicimos el entendimiento del problema, extrajimos los datos, leímos por ejemplo de una base de datos SQL o de un Excel, o combinamos muchas fuentes de datos distintas, los exploramos, los analizamos, hicimos todo este tema del análisis exploratorio de datos, y ahora necesitamos limpiarlos y estandarizarlos y hacer otro tipo de operaciones numéricas o otro tipo de operaciones con los datos antes de pasárselos a los modelos de predicción. ¿Ya? Entonces, en esta clase vamos a ver cómo Scikit implementa métodos para esta etapa que está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué les puedo decir respecto a esto? Una de las ventajas que tiene Scikit es principalmente su estructura transversal de clases y fuerte uso de herencia que tiene. Vamos a la clase primero de Python. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos tener la clase mascota y la clase mascota comida? ¿Ya? Pero si nosotros queríamos implementar perro, podíamos heredar la clase mascota original, y además el perro que puede hacer puede ladrar. ¿Ya? Entonces ahora puede comer y puede ladrar. Comer, o sea, sí, comer porque es mascota, y al mismo tiempo ladrar porque lo implementa el perro en particular. ¿Ya? Lo mismo podíamos hacer con el gato, pero el gato maulla y qué sé yo. Y entonces, la misma idea se puede aplicar también acá. Obviamente no con gatos ni perros ni estas cosas, pero sí con clases predefinidas que engloben en la práctica casi todas las cosas. Y entonces tenemos dos clases principales. En realidad es una sobresimplificación de las clases. Pero tenemos dos principales, que uno son los transformers, ¿ya? Y estos permiten transformar los datos, más o menos lo mismo que habíamos estado diciendo recién, solamente que ahora es como, ¿qué es lo que hace estas clases grandes? Entonces, transformar los datos antes de usar algoritmos de aprendizaje sobre los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en la práctica? Pueden realizar imputaciones, o sea, es decir, tratar datos faltantes, pueden estandarizar las variables. Estandarizar se refiere a eh, llevar los datos a una distribución normal con media 0 y varianza 1. Ya puede escalar los datos, vamos a ver también un poco de escalamiento, y seleccionar características y en fin, ¿ya? ¿Qué es lo que implementa esta cosa y por qué en realidad es importante? Ya, entonces habíamos dicho que la clase animal tenía, o sea, mascota tenía la método comer, ¿ya? Esto en la práctica va a hacer que cada uno de los transformers tenga método fit, transform y fit transform. ¿Qué hace fit? Por ejemplo, en el caso de la estandarización de variables, calcula la media y la varianza, simplemente, para todos los datos. Después, ¿qué hace transform? Aplica esa transformación, o sea, ahí realmente estandariza los datos. Entonces ahí se divide entre aprender a cómo va a estandarizar y después a ya derechamente aplicar la estandarización. Y lo último que tenemos también acá es esta operación que es obviamente la combinación de los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Y por otro lado ya tenemos esta principal clase, super clase, que va a extender la mayoría de lo que vamos a ver hoy día. Y al otro lado tenemos los estimadores, que son ya realmente los algoritmos que nos permiten hacer modelado. O sea, todos los algoritmos, ya sea, no sé, árbol, eh, qué sé yo, KNN, estas mini redes neuronales que también implementan, todos extienden esta clase estimators, ¿ya? Y estos, a diferencia de lo anterior, tiene fit, o sea, entrena el modelo, pero cambia el método que es principal, ya no es transform, sino que ahora es predict. Lo que les interesa finalmente es predecir esta cosa. ¿Ya? Entonces, el método usual para importarlo, from sklearn, punto bla bla bla, import bla bla bla. Convención comúnmente se importa así, ¿ya? Siempre porque
los módulos a veces son tan grandes que son casi como librerías aparte, entonces preferible importar de esta manera, como módulo, importar clase. Ya no se usa como esta cosa de acá, import sklearn a SK, como por ejemplo lo hacen con pandas o con... ¿Ya? Entonces, partamos ahora sí, ya después de esta relativamente larga introducción a Scikit con el problema de esta clase. Lo mismo que la clase pasada, house price. ¿Ya? Antes de esto, ¿alguna duda con la gran cantidad de cosas que hablamos aquí en este punto? No, por ahora no. Ya, gracias. Entonces sigamos. Ya, entonces vamos a hacer este de nuevo, dataset de nuevo, house pricing, 80 variables, que son 79 expectativas, más una variable objetivo, que es la que nos gustaría predecir en el momento que hagamos después el predictor. Y la variable que nosotros tenemos que predecir es el precio final de cada hogar según estas 79 variables que explican las casas. ¿Ya? Lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Ya? Entonces, teníamos la descripción dentro de la competencia de Kaggle. Está acá. Vamos a abrirla. ¿Ya? Y cuando la necesitemos la ocupamos. Alguien me dijo, no más house pricing. Nicolás, ¿no te gusta este dataset? No, es que salen todos, me han salido como en todos los ramos. Ah, ¿en serio? Sí, Oh, qué terrible. Ya, vamos el a... famoso, ah, el ah, clásico. oh, qué terrible. Yo pensaba que era ese de las flores, de la iris. Y Sí. antes se Irisedosa. sabe ese. Sí. Ya vamos a tener que buscar más otros datasets más interesantes. Ya, entonces supongamos que esto es la primera vez que lo ven. Ya, están en segundo año recién y van a tomar un curso de este, gana que impresionancia. Ya, entonces, lo primero que vamos a ver, se va a dividir un poco en esta clase, en cómo procesar cada una de las tipos de variables que tenemos. Que tenemos variables numéricas, variables categóricas, ordinales, en fin, no tenemos temporales, o sea, no vamos a considerar en este momento temporal. Ya, solamente eso. Entonces, lo primero vamos a ver cómo preprocesar variables numéricas. Ya habíamos dicho que los transformes hacen esto y la primera que vamos a ver es la muy simple estandarización. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que nosotros transformemos los datos que tenemos originalmente a datos que estén distribuidos de manera normal. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, mira, tenemos acá overall quality. Esta variable va de 0 hasta 10. Ya aquí tenemos 0, aquí tenemos 10. Perdón, 1, desde 1 hasta 10, y indica simplemente la calidad de la casa en puntaje de 1 a 10. Entonces, así es como se distribuye esta variable. ¿Ya? Es relativamente normal, ya se podría decir algo de ese tipo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es intentar transformar sus valores a un rango que sea normal, o sea que, por ejemplo, por acá esté centrado en el 0, de acá sea hasta el menos 2, una cosa así, y acá va a ser hasta el 2. ¿Ya? Entonces, bueno, y no solamente se puede transformar esta, sino que podemos transformar muchas otras variables también. Por ejemplo, el número de autos que caben en el garaje. ¿Ya? Entonces, grafiquemos esto. Histogram. Ya, y que lo que tenemos acá también se distribuye relativamente normal, un poco extraño aquí, pero se parece. Supongamos que es algo relativamente cercano a una distribución normal. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que pasa? Ya, a mí me gusta verlo de esta forma, no sé si sea matemáticamente correcto, pero cuando nosotros le pasamos esto después en la etapa siguiente a nuestro modelo, todo esto, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, es que las distribuciones están así. ¿Qué es lo que ve el modelo? También el modelo ve algo relativamente similar. No sé si nosotros hacemos perdón, un histograma de estas variables que tenemos acá, la calidad que va de 0 a 10, la condición también, esto que va de 0 a 4 y este que va de 0 a 1400 pies cuadrados. ¿Ya? Entonces lo que vería el clasificador y lo que vemos nosotros es una distribución relativamente de este estilo. ¿Ya? O sea, no se entiende en la práctica nada. Si yo viera esto, no me dicen nada, súper complejo de entender. Ya.
¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea de la normalización? Es que todos los datos estén simplemente bajo una distribución normal. Es simplemente eso. Entonces, a nosotros nos gustaría ver como esto todo dentro del mismo rango y ojalá dentro de una distribución normal. Y al clasificador también le gustaría. ¿Ya? Entonces, pregunta para los que hayan usado clasificadores. ¿Tiene un efecto esto realmente? Estandarizar previamente los datos y después clasificar. Sí, sí, creo que para varios clasificadores, como que si dos variables tienen tamaños distintos, como que queda la embarrada, porque le dan más importancia a unos que a otros. Claro. Ya, Jonathan también nos dice, sí, entrena más rápido, sí. Hay un ejemplo súper bueno para ver esto, y es el tema del clasificador. Hay un clasificador, vamos a adelantar un poquito, hay un clasificador que se llama los vecinos más cercanos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, cada uno caracteriza, por ejemplo, caracterizamos todo este tema de las casas dentro de un vector, y después ese vector podemos sacar similitudes coseno. Es simplemente una métrica, entonces uno posiciona por acá un punto, después tenés otro acá, y ves cuáles son los vecinos más cercanos, y a partir de esos vecinos más cercanos etiquetados, tú después predices la clase. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno saca distancia con similitud coseno, por ejemplo, tú sacas, por ejemplo, una distancia en la práctica, bueno, lo que hay que hacer es normalizar el vector y después sumar sus componentes, un producto punto dividido al normalizado. Entonces te vas a encontrar, por ejemplo, con un valor que va del 0 al 10. ¿Ya? Entonces eso le vas a asignar una distancia, ponte tú 10, y después le vas a asignar un valor que esté cerca del rango 1000. Entonces va a quedar 1010 esa distancia. ¿Cuál es el problema? Que cuando no están normalizados los datos y esa distancia es tan grande, finalmente lo que va a pasar es que esta variable garage area, que es gigantesca, se va a comer en la práctica todo el resto de las variables porque su escala es demasiado grande. Entonces las distancias no van simplemente a funcionar. Por eso nos gustaría entonces que todas estas variables numéricas estén relativamente cerca de algún punto en particular. ¿Ya? Obviamente otros algoritmos puede que sean más robustos a esto, pero en particular ese no. Ese siempre hay que estandarizar todo y dejar todo, ojalá en rango súper definido y todo en el mismo rango. En fin. ¿Ya? Vamos a ver también eso, obviamente, esos efectos en el momento que hagamos ese clasificar. Entonces, después de conversar harto, vamos a empezar a definitivamente programar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a este módulo, scikit-learn.preprocessing, y importamos este estándar scalar. ¿Ya? Y este estándar scalar es lo más simple de la vida. O sea, uno lo define dentro de una variable y después uno le pone fit transform y le pasamos las columnas que vamos a normalizar, que en este caso son estas de acá, 1, 2, 3, 4, y después simplemente hace todo el trabajo automáticamente solo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Con fit habíamos dicho que sacaba la media y sacaba la varianza. Entonces aquí tenemos estos dos valores. Si se fijan, esta es una instancia del objeto estándar escalar. Entonces nosotros en el momento de que le pasamos estas columnas, va a calcular la media, va a calcular la varianza y después va a transformar los datos usando transform. Ya finalmente, cuando vamos al histograma normalizado, lo que tenemos es esto. ¿Ya? O sea, el área del garaje nos va a quedar en un rango obviamente relativamente normal. ¿Ya? La calidad, como es un poquito más discreta, también va a quedar así en este mismo rango de -4 a 4 y así con todas las variables. ¿Ya? Ahora tenemos en la práctica todas las variables dentro de una misma escala. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente en dos líneas. ¿Ya? Es tan simple como eso, es robusto, a errores, en fin. ¿Ya? Por eso es muy importante conocer estos métodos que estamos viendo ahora. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿No? Hay una función, bueno, en general hemos omitido las visualizaciones de pandas, pero en este caso vamos a ocuparlas porque es bastante útil. Este KDE aproxima a la distribución normal y vemos cómo está distribuido de forma normal ahora nuestras variables que teníamos antes. Ya en la práctica más o menos como que le pusiéramos la línea de la distribución normal que se genera sobre este historial, que es más o menos algo así. ¿Ya? ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa con con las variables que dejan de ser normales? O sea, que ya son, definitivamente no hay por dónde calzarle una
una transformación anormal. ¿Otra transformación? Sí, No, normalización, otra así. claro, otra transformación. Sí, o sea, ya definitivamente ya no vale la pena tener una transformación anormal. Entonces, pero también nos interesaría que esté en un rango que nosotros podamos trabajar. O sea, por ejemplo, de nuevo con el tema de las distancias, si ponemos 10 versus 2000, el 2000 se va a comer todas las otras variables. Entonces, nos gustaría también que esto quedara en un rango relativamente trabajable, decente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es una variable que se llama basement unfinished, como superficie, algo así, no sé, una cosa así. Era como la superficie no terminada de un subterráneo. Una cuestión súper extraña, la verdad, y pareciera que muchas casas tienen de esto, por algún motivo. Ya, entonces la siguiente técnica que vamos a ver es un escalamiento mínimo-máximo. ¿Qué es lo que hago? Tomo el máximo, tomo el mínimo, ¿ya? Divido por eso cada uno de los elementos y resto obviamente el elemento por el mínimo, para empezar en ese punto y después terminar el otro. ¿Ya? Entonces simplemente lo que hago aquí es transformar todo esto en un rango que vaya entre el 0 y el 1. ¿Ya? Este histograma quedó dando vuelta. Ya, entonces tenemos, vamos a usar dos columnas en este caso, la cantidad de lugares, estaciones de bomberos, ¿ya? Y de la cantidad de metros cuadrados que quedaban dentro del, o sea, que estaban sin terminar. Ya, entonces vamos a ver primero esta variable. Ya hasta acá. Entonces tenemos muchos lugares que no está cerca de una estación de bomberos, hay hartos lugares que sí tienen y muy pocos que tienen 3 estaciones. Entonces de nuevo tenemos una distribución que se aleja bastante de ser normal. De hecho, si nos alejamos vemos que no es normal en ningún lado. Ya, entonces aquí tenemos el escalamiento y ¿cómo lo hacemos? Aquí está graficada ya. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a min max scalar, hacemos fit transform de estas columnas en particular, que serían estos dos que estábamos viendo, el tema del fuego y el tema de los metros cuadrados que no se habían terminado en el subterráneo, y después simplemente lo ejecutamos. Hacemos fit transform, guardamos los datos y ahora grafiquemos. ¿Ya? Y ahora están todas dentro del rango 0 es a 1. ¿Ya? Y ya no tenemos estos datos gigantescos con 3000, 4000, qué sé yo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Entonces podemos acceder a los parámetros. Min max scalar es donde tenemos el escalador, el menor valor es 0 y el mayor valor es 1. ¿Ya? Esto es lo que nosotros esperaríamos, definitivamente. Ahora, pregunta, outliers. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este caso de acá, estuviera este gráfico de acá y de repente, pum, nos pegamos un salto al 10.000? ¿Qué pasaría con el min max scalar? Todos querían súper chico y llegaría a un Exactamente. valor como cercano al 1, o el 1. Claro, todos estos valores de acá quedarían muy cercanos al 0 y el 10.000 sería el valor 1. Entonces acá quedarían, no sé, del 0 probablemente quizás hasta el 0,2, una cosa así. Y entonces toda esta distribución que estamos viendo acá se correría solamente hasta algo así como por esta parte de acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tema de lo que nosotros conocemos comúnmente como outliers. ¿Ya? ¿Qué son los outliers? Son simplemente valores atípicos que están fuera del rango común del resto de los datos que uno se podría esperar. O sea, analizamos los datos, vemos que de repente hay unos que están demasiado lejos y esos obviamente pueden hacer que se eche a perder todo lo que habíamos estado haciendo de análisis de datos. ¿Ya? En este caso vamos a analizar la variable lot area, que es el área donde se ubica la casa. Veamos la distribución de esto. O sea, está todo muy acá encima y de repente hay unas casas, pero mansión, mansión, super mansión, y esta es como la casa de luxe, ¿ya? Entonces tenemos unas cosas súper, súper extrañas acá. ¿Qué nos gustaría? Obviamente nos gustaría solamente considerar esta parte de acá. O, si en el caso que vamos a normalizar, hacer la normalización sobre este rango y no no considerar tanto, no darle tanto peso a estas cosas que están acá. Ya tenemos una transformación robusta que se llama, bueno, la clase se llama
robust scaler, pero en la práctica, ¿qué es lo que hace? Por cada uno de los elementos sustrae la media y lo divide por el rango 25, o sea, 75% menos 25%. Esto puede sonar una cosa súper, súper, súper extraña. Veamos lo que hace. Entonces vamos a describir esta variable. Dot area. Como ya sabemos usar pandas, podemos hacer muy, muy, muy rápidamente esto. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a tratar de suavizar estos datos que... o sea, va a tratar de suavizar la media que está acá, o sea, la distribución que nosotros vamos a tomar acá, y tratando al mismo tiempo de conservar un poco estos rangos medios extraños que están a lo lejos. ¿Ya? Entonces, la práctica para un valor normal, por ejemplo, veamos, ¿cuánto es? 216.000, ya, 215.000. 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces va a restarle el primer cuantil, que es el que está acá, este. Después va a dividirlo por 75%, que sería el que está más o menos en 11.601, por acá más o menos. Esto sería como el rango intercuartil del 25 al 75%. ¿Ya? Y después va a hacer esto y después le va a dividir por el de 25%. ¿Ya? Y ese sería el valor que ahora vamos a tener antes de normalizar esta cosa. ¿Ya? Bueno, obviamente pareciera que no cambia mucho tampoco. Y eso es lo que se esperaba también, o sea que se consideraran bastante los outliers que se tenían acá dentro de los rangos muy altos, pero que al mismo tiempo que no afectara tanto estos datos. Ya, entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Lo ejecutamos simplemente haciendo exactamente lo mismo que habíamos estado haciendo todo este tiempo atrás. Vamos a usar robust scaler, vamos a hacer esta cosa de nuevo de fit transform sobre obviamente la columna que nosotros queríamos analizar y vemos una comparación entonces entre el antes y el después. Ahí está ejecutándose y tenemos estas dos distribuciones. Ya entonces la distribución común, la estandarización común, va a hacer que se concentre demasiado la distribución en el punto medio y que se olvide obviamente de los outliers, que es como lo que habíamos visto antes. En cambio, esto lo que va a hacer es, va a ensanchar un poco la distribución normal y va a conservar un poco también la prevalencia de los outliers. ¿Ya? Y esto va a hacer que la conversión a una distribución estándar sea un poquito más suave. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos... ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedes mostrar de nuevo la fórmula? Que no se me quedó. Esta de acá. Ya. Podríamos poner quizás este aquí. Oh, desapareció. Acá está. Ahí sí, gracias. Ya. Ok, siempre lo puedes visitar después en el repositorio. Ya. Mapeo de distribuciones gaussianas. Yo supongo que en algún momento han escuchado esto. Pero en la práctica lo que se busca es transformar cualquier distribución que no sea gaussiana en una gaussiana. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, hay dos métodos que vienen predefinidos por Scikit, que es este GeoJohnson, que bueno, tiene muchos casos y además tiene un parámetro lambda, y una que se llama Boxcox, que también tiene un parámetro lambda, pero tiene un poco menos de casos, solamente aquí varía según el parámetro. Aquí varía según el parámetro y según también el valor de x. Ya, no vamos a entrar tanto en detalle con esto, pero simplemente veamos lo que pasa. Vamos a hacer esta transformación sobre esta variable que teníamos un poquito más arriba, esta de acá. Ah, no, perdón, miento. No es transformación sobre esto, ¿no? Sí, es sobre esta variable. Ya, entonces, ¿cómo lo llamamos? Power Transformer, ¿ya? Aquí nosotros ahora la única diferencia es que le vamos a especificar el método de transformación. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar esto. Hay una pequeña condición para uno de estos métodos. Es necesario que es este segundo de acá,
es necesario que todos los valores sean mayores que 0. Así que, por simplicidad, vamos a simplemente a tomar los valores que son mayores que 0. ¿Ya? Y cortamos ahí un poquito lo que viene. Que en la práctica también es lo que buscamos. O sea, si vamos a la definición de esto, no podrían haber valores menores que 0 en metros cuadrados no construidos. Sería como extraño. Ya, entonces vamos a ver lo que queda después de las dos transformaciones. Esta es la primera. Llevó nuestros datos a una transformación como de este estilo. Ya, o sea, veamos, algo que estaba como así, transformó a algo de este estilo. Y la segunda transformación, bueno, quedó muy parecida a la primera. Ya, ahora pregunta, ¿esto puede permitir que se pierda información? O sea, estamos cambiando la práctica como los valores reales de los datos que tenemos y la distribución también de los datos. O sea, tenemos los datos así y ahora vamos a poner así. Yo creo que con esa última quizás sí. Con esta de O sea, acá. el resto igual era bien estándar, porque era sumar o sea, sumar, restar o multiplicar por algo. Pero esta, uno la vive, pero esta igual es, Se ve rara. sí. Sí, sí. Sí, se ve bastante extraño, ¿ya? O sea, finalmente lo que hacemos es transformar esto en una distribución normal, que uno en principio dice, bueno, no tiene por dónde ser normal, ¿ya? Pero en la práctica, esto, por algún motivo, que también se me escapa un poco mis conocimientos, mejora bastante los resultados. O no bastante, pero da una mejora que es considerable, ¿ya? O sea, siempre también es importante sería probar este método. ¿Ya? Ahora, obviamente, siempre, y esto es como también como un adelanto de lo que se viene después, que no hay una receta de cocina para esto. O sea, cada uno de los datasets, cada uno de los datos de las columnas tiene una forma distinta de procesarse y, por ejemplo, quizás usar esta transformación para acá no necesariamente implica que va a mejorar los resultados en todas las otras. ¿Ya? O sea, en otras palabras, la única forma de saber si vamos a aumentar o no la precisión de nuestro algoritmo va a ser simplemente aplicando todas estas técnicas y viendo y sacando. Por ejemplo, hay un método que también vamos a ver un poco más adelante y lo que permite es poner y sacar, o sea, uno le pasa una lista de parámetros que se pueden probar y va poniendo y sacando y viendo cuál es el que mejor rinde para nuestros datos de entrenamiento. ¿Ya? Se llama Grid Search, si es que ustedes no lo han escuchado. Y lo vamos a ver obviamente un poquito más adelante. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver es normalización. Obviamente lo último que nos vamos a ver ahora de este tipo de métodos. Y lo que hace en la práctica es sacar la norma del vector. ¿Ya? ¿Cuál era la norma del vector? Simplemente dividir cada uno de los elementos del vector por la suma de todos los otros componentes. ¿Ya? En este caso, como vamos a ver un vector en 3 dimensiones. Para eso le traje esta visualización de acá. ¿Qué es lo que tiene? Tiene 3 ejes, ¿ya? En este eje de acá. Uy, ahí sí, ya. Entonces en este eje de acá nosotros lo que tenemos puesto es el área del lote, o sea, el área donde está emplazada la casa, en pies cuadrados. Tenemos acá el área construida donde se puede vivir, ya también en pies cuadrados, y acá el área de los garajes. Entonces queremos ver cómo se distribuyen estas 3 dimensiones. Ya lo que podemos ver es que comúnmente está todo centrado relativamente acá, entre 0 a los 50.000, porque recordemos que hay datos que en este eje se habían escapado mucho, o sea, estaba la casa de Luxi, que probablemente sea esta la de acá. ¿Ya? Y obviamente esperábamos también que esta casa, o sea, digo, claro, que en esta casa que está aquí haya hartos metros cuadrados también para vivir y al mismo tiempo hartos metros cuadrados de garaje, que sería la de acá. Ya, pero pareciera que tampoco tenía tanto garaje como estas extrañas de acá que parece que tienen galpones dentro de sus casas. Entonces, esta es otra forma también de visualizar los datos en 3D, un poco más compleja de interpretar, pero también puede sacarse algo interesante. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la normalización? Que ahora la norma de cada uno de estos vectores sería 0. Entonces nosotros vamos a dividir, por ejemplo, para este vector de acá, vamos a dividir 215.000 dividido, ya, vamos a la fórmula de acá, 215.000 dividido, se escondió de nuevo, ahí sí, ya, vamos de nuevo. Ya, entonces para el primer componente, por ejemplo, 215.000, vamos a dividir
por la raíz de 215.000 al cuadrado más 2036 al cuadrado más 513 al cuadrado. Y todo eso nos va a dar un vector que se encuentra en un rango 0, 1. ¿Ya? Esa yo creo que es la gracia más interesante de la normalización. Entonces veamos lo que pasa después de la transformación. Ya esto se hace con esta clase normalizer. Y es exactamente lo mismo, es demasiado fácil, súper fit transform, le pasamos las columnas nomás que nosotros queremos transformar y listo, hace automáticamente, ¿ya? Y de hecho lo que hace esto un poco es esferizar los datos. Si se fijan aquí hay como una especie de pared, de una pelota, y cuando uno tiene datos más distribuidos por todos lados, lo que hace es formar una especie de una bola en este espacio tridimensional, que era también ese concepto que se veía en algún momento en cálculo en varias variables. Ya entonces, ahora todos los objetos pasan a ser parte de esta bola de acá y ahora están distribuidos de distintas maneras. ¿Dónde debería estar el de Luxic? Quizá, ¿cuál era este de acá? Debería estar, debería ser algo como de este estilo de acá, o quizá una especie de... ¿Ya? También entonces las ventajas es que los clasificadores trabajan mejor con datos que están normalizados, que por ejemplo en el caso que hubiéramos puesto algo que se escapara, por ejemplo quizás aquí la calidad, ¿ya? Y también podemos hacer quality, overall quality condition, ya no, overall quality. Si nosotros le pasábamos los datos directamente así, lo que íbamos a tener es esto, pero fíjense el rango que está esta eje que está acá, está de 2 al 10. Si nosotros realmente tuviéramos una escala que estuviera dentro todo del mismo aspecto que estamos viendo acá, entonces este eje de acá estaría totalmente comprimido. Y tendríamos en la práctica simplemente un gráfico 2D que sería algo como de este estilo de acá. Ahí no podríamos distinguir nada dentro de esta variable. Entonces eso es lo que nos permite esta transformación, es que esa variable ahora sí sea representativa. ¿Ya? Esa es principalmente la idea. ¿Se entiende? Vamos, de hecho, el experimento. Oh, nos dio value error. Lot area. Ah, aquí. Este era el gráfico que me estaba dando error. Ya, y ahora, bueno, obviamente seguimos manteniendo pequeños valores. Ya. ¿Dudas hasta este punto? ¿No? Seguimos entonces. Ya, la segunda parte ya no tiene tanto que ver con datos numéricos, sino que ahora tiene que ver con la codificación de variables categóricas y ordinales. Ya habíamos visto entonces que podemos tener variables, primero que nada, ordinales, que tienen un orden, aunque está representado no por números, sino que por categorías. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto de acá, evalúa el alto del subterráneo. Entonces tenemos excelente, bueno, típico, más o menos, malo, y este NA que es que no tiene subterráneo. ¿Ya? Ahora, esto lo podemos codificar, ¿cierto? Simplemente en un 0, 1, 2, 3, que sean simplemente números enteros, donde 0 es malo, 1 sería más o menos, 2 típico, 3 bueno, me faltó 1, y 4 sería excelente. Lo mismo podemos hacer con esta de acá, esta evalúa la condición del subterráneo, y otros, por ejemplo, cuánto se ve, parece, está como dentro de las murallas, cuánto se ve el jardín respecto a las murallas que tiene la casa. ¿Ya? Y por último también tenemos la calidad de la calefacción. Y si se fijan, todas estas están codificadas de distinta manera, pero nos gustaría que, para que obviamente un modelo predictivo pudiera leer estas cosas, nos gustaría codificarlas dentro de un número. Finalmente siempre es necesario tener números en la entrada de estos modelos. ¿Ya? Entonces lo que hacemos nosotros es llamar a este ordinal encoder, ¿ya? Y si se fijan aquí ya no se usan, por ejemplo, scalar, sino que ahora es derechamente encoders, ¿ya? Y los encoders son los que van a codificar de alguna manera esto en números, ¿ya? Esa es la idea simplemente de los encoders.
En este caso, ordinal encoder especifica un orden y lo trasplanta a ese rango de 0 a 4, por ejemplo, para la primera y así sucesivamente. ¿Cómo lo llamamos? Simplemente así, fit transform. Bueno, obviamente instanciamos el encoder, hacemos fit transform y le pasamos las variables, o sea, más que las variables, el data frame con los valores ordinales. Noten esto porque después vamos a ver qué es lo que pasa con esta cosa. Ya, drop NA. Entonces, nuestro resultado es este. ¿Qué dice? Por ejemplo, para el primer ejemplo, ya no va a ser, perdón, esta de acá, ya no va a ser el elemento 3, que sería TA, sino que ahora está codificado con un 3. Ya, problema, ¿existe algún, o sea, pregunta, ¿existe algún problema en estas codificaciones que estamos viendo acá? O sea, por ejemplo, este es 0, este es 1, este es 2, este es 3. ¿Se acuerdan lo que significan estas siglas? Y quizás solamente sirven cuando hay como un orden evidente en los datos, como que uno sabe cuál puede ser el valor mayor y cuál puede ser el menor. Claro, ese es el gran problema, ¿cierto? O sea, aquí tenemos fair, que era más o menos, este es good, bueno, poor, pobre, y a esto le está dando 0, 1, 2, 3. Y TA era típica, ¿ya? Entonces, obviamente a nosotros no nos gusta esa codificación, ¿por qué? Porque no tiene sentido en la práctica, sino que simplemente codificó respecto a cómo vio en el orden de cómo le llegaron los datos. El primero que vio era un fair. Ya vamos a corroborar esta resultado. Entonces, esta es esta. Ups, me faltó. ¿No esto? Ya. Primero que vio este A, este que está acá. Parece que entonces lo empieza a apilar hacia el otro lado. Ya, pero en fin, ese es el gran problema. Entonces, y obviamente pasó no solamente con eso, sino con todo el resto de la variable. Por eso tengan mucho, mucho, mucho cuidado en el momento que usen este tipo de encoders, porque hay que especificarle el orden de las categorías. ¿Ya? O sea, vamos a decir que este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5 de acá. Obviamente los NA no cuentan. ¿Ya? Pero en fin, entonces hay que especificar esta cosa. ¿Ya? Ahora, también hubiera sido buena idea quizás empezar por esto. Por, después fair, y así sucesivamente. Ya, entonces, ahora, ¿cómo hacemos, cómo le decimos realmente cómo tiene que codificar? Pasamos en estas categorías a una variable que se llama categories y después transformamos, simplemente eso. ¿Ya? Y aquí tenemos ya, ahora sí, una codificación buena de los valores, que es lo que estamos buscando. Ya, pregunta, ¿por qué tuvimos que usar drop NA para hacer esto? ¿Y qué hacen en el caso que hay un dato faltante que sea un NA? En este caso, por ejemplo, acá no debería estar codificado acá. ¿No le asigna como otro encode? ¿No No deja el sé. NA, no? ¿Ya? ¿Dejar el NA? ¿Ya? ¿Qué otra opción hay? Ya, ¿se acuerdan? Creo que en Pandas también vimos cuando habían NA, cómo tratar estas cosas y principalmente hay varios caminos, pero los podemos ver como siempre con esta función help, ¿ya? Entonces, ya, aquí está esta variable handle unknown. Si nosotros le pasamos NA con el valor por defecto que es error, cuando vea un NA nos va a lanzar un error. ¿Ya? ¿Qué otras opciones hay? Lo va a definir cada encoder. En este caso, este encoder dice eh, que va a setear el valor como unknown value. ¿Ya? Y en este caso, el por defecto es o none o none. ¿Ya? No, también este creo que es none, pero no es el mismo none que este. O puede ser cualquier valor entero que nosotros le pasemos. Puede ser quizás un -1. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que dos cosas. Si nosotros le pasamos un valor entero a esto, o sea, si por ejemplo nosotros le pasamos un -1, hay que tener en cuenta que el clasificador va a considerar eso como que es un dato válido. ¿Ya? Benjamín Tejeda, disculpa, en el chat también nos decía reemplazación con valores. Sí, estamos justamente lo que estamos diciendo. ¿Ya? Esa es una opción.
La otra opción es dejar como not a number. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que hay clasificadores que no funcionan si nosotros ponemos not a number, que en la práctica parece que son varios. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podríamos usar en este caso si estamos hablando de la calidad del subterráneo? A mi punto de vista me gustaría votar estos datos. ¿Por qué? Porque si no tiene subterráneo, entonces nosotros no le podemos asignar una calidad de subterráneo que no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es ignorar estos datos o simplemente dejarlos que tengan nuns, ¿ya? O sea, no tan amplios. Y después ver cómo lo tratamos en el momento que usemos algún clasificador. ¿Ya? Pero todo esto de nuevo va a depender de las decisiones que ustedes tomen en el momento que están haciendo el modelo. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Ya, perfecto. Entonces yo sí tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a codificar ahora las variables que no tienen orden? ¿Ya? Porque habíamos visto estas variables y estas son relativamente sencillas de codificar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con una cosa más particular? Pongamos el data stream. ¿Ya? Con esto de acá. MS Sony. Tiene valores RL. Probablemente tenga otros valores que no se ven acá y este sea el más común. ¿Ya? ¿Quién sabe? Tiene que hacerse con una codificación que no induzca sesgo. Por ejemplo, la One Hot Encoding funciona. Aunque he visto otras, creo. Pero esa es la clásica. Sí, la clásica es justamente esa, what code encoding. Ya, de hecho, hay más codificaciones que son bastante interesantes, pero que no las vamos a considerar en este momento. Las podríamos nombrar también después de eso. Ya, entonces lo que vamos a usar es one hot encoding. Para esto está esta tabla de acá, para que se hagan como una idea general de qué es lo que hace. Y en la práctica transforma esto a columnas. ¿Ya? Entonces, supongamos que cada una de estas es una fila de nuestro data frame. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir que cat, como aparece una vez, ya no va a ser una categoría acá, sino que ahora va a tener su columna propia y cada columna va a contar la cantidad de veces que aparece esto en este caso. Ya como acá solamente aparece una sola vez, entonces cat es 1. ¿Ya? En este caso, en el caso siguiente, tenemos una fila que tiene top, entonces la columna que represente a la palabra top va a tener 1. Y así sucesivamente con esto y esto y esto. Ya. Entonces, esa es simplemente la codificación de variables categóricas conocida como one hot encoder. Ahora, esto puede representar no solamente esto, sino que también puede representar la clase. ¿Ya? Una clase que también obviamente no son legibles esto directamente por los clasificadores, sino que también hay que darle una codificación de este estilo. ¿Ya? Para aquellos que han visto texto, esto también se ocupa bastante en los principales modelos, por ejemplo, Bag of Words, es exactamente lo mismo, solamente que aquí le pasamos una oración. No le pasamos solamente cat, sino que el gato saltaba con otro gato, y ahí cada una de las palabras va a tener una columna correspondiente, y cat, por ejemplo, o gato ya no va a aparecer una vez, sino que, como dijimos, va a aparecer 2 veces. ¿Ya? O sea, como el gato juega con otro gato, ¿cuántas veces aparece gato? Gato aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece él? Una vez. ¿Ya? Entonces ahí tendría 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y las columnas ahora ya se disparan y ya no van a ser 4 o 5 columnas, sino que ahora van a ser en la práctica todo el vocabulario en español. ¿Ya? Esa es una de las formas de trabajar con texto que estamos adelantando. Ya, en este caso de acá solamente tenemos 5 categorías para la variable mszoning, que era la que estábamos viendo acá. Tenemos RL, RM, C, FV y RH. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a llamar a OneHotEncoder, le vamos a pasar estas cosas. Está solamente el data frame con esa columna y va simplemente a hacer automáticamente todo, va a guardar esto en las categorías y la codificación que va a entregar va a ser esto, ¿ya? Una sparse matrix, que nos dice que son 1460 ejemplos y 5 columnas. O sea, las 5 columnas representan la aparición de cada una de estas categorías en una fila. Entonces, la primera fila entonces tenía RH, creo que era, ¿sí? Entonces, la primera fila sería un 1 y todo el resto sería 0. Y así con todo el resto de la ejemplo. ¿Ya? Pregunta, o sea, bueno, antes de las preguntas,
si nosotros, por ejemplo, ahora transformamos el barrio, que sería este de acá, ya tenemos todos estos barrios de acá, y si buscamos solamente los únicos, tenemos 25 barrios distintos. Entonces, esto va a generar 25 columnas. Y el resultado que nos va a entregar, bueno, al igual que el anterior, va a ser una matriz sparse. Ya. ¿Qué es una matriz sparse? Una matriz sparse es una matriz que tiene muchos ceros en todos lados distintos, ¿ya? Y que tiene muy pocos valores 1 o distintos de 0. Ya veamos este ejemplo en el caso de acá. Esta tiene 0, 0, 0, 0, 0 acá, 0, 0, 0, 0, 0 acá, y en estos de acá tienes valores. ¿Vale la pena guardar la matriz completa? La respuesta es generalmente no. Imagínense ahora, por ejemplo, en el caso que les decía anteriormente de tener todo el vocabulario en español como una columna. O sea, tener aquí el, después la, los, y después cada una de las otras preguntas. Tenemos probablemente 5 millones de palabras, quizás. Supongamos que es algo de ese estilo. Y imagínense, cada una de las filas que estaríamos guardando en este tipo de codificación sería ceros, salvo en el momento que aparece la palabra, que sería 1. Después sería 0, 0, 0 y así sucesivamente. Si tenemos una oración con 30 palabras, vamos a tener solamente 30 filas con un valor distinto de 0 y todo el resto del 0. ¿Vale la pena guardar los ceros? No. No vale por ningún lado la pena guardar estos ceros. Entonces lo que se hace, hay distintas formas de codificar. Esta es una de las más sencillas. Fila, columna, 0,2. O sea, en este caso sería la fila 0, la columna 2. Tenemos un 3. ¿Ya? ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente guardar las tuplas. Después el siguiente número, 0,4. O sea, tenemos la fila 0, la columna 4, y que tenemos dentro un 4. ¿Ya? Y esto, aunque suene un poco como contraintuitivo, es mucho más eficiente que tener la matriz completa y llena de 0. Ya, y para eso hay un ejemplo acá que encontré en internet que lo encontré bastante bueno. ¿Y qué es lo que hace? Genera una matriz de 10.000 por 10.000, o sea, bueno, un número muy grande, probablemente como 100 millones o algo así. Vamos a ver cuántos números ya tenemos. 100 millones, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos cómo es la diferencia de eficiencia entre ambas. ¿Ya? La primera se va a guardar como matriz completa y la segunda se va a guardar como una matriz sparse, con una codificación obviamente mucho más compleja que esto, porque este tampoco es tan eficiente si te aparecen muchas filas, muchas columnas, o sea, perdón, muchos elementos. Entonces la primera tiene de tamaño, vamos aquí hay 3 ceros, aquí hay otros 3, tiene 80 millones de bytes de tamaños. En este caso de acá tiene 300, o sea, 35, no, perdón. Esta era 800 millones de bytes de tamaño, ya para guardar esta matriz de acá. En la práctica, casi todas las cosas tienen 0, ¿ya? Y en esta de acá, tiene 359 millones, o sea, un 44% de relación entre la matriz original y la matriz nueva. ¿Ya? Ahora estamos viendo que, bueno, vamos un poquito atrás. Esta matriz de 10.000 por 10.000 lo que hizo realmente fue rellenar todos los valores con un valor uniforme entre 0 y 1. Después se dijo que cada uno de los valores menores de 0,7 fueran 0. O sea, dejamos solamente el 30% de los valores. ¿Ya? Imagínense ahora si hacemos una codificación de este estilo y solamente dejamos el 0,01% de los valores. O el 1% de los valores. Veamos lo que pasa. Y si se fijan acá, la relación es extremadamente distinta. Solamente un 0,015% de la relación original con respecto al tamaño original. ¿Ya? O sea, tenemos un cambio gigantesco en una codificación como esta. Por eso se usa bastante este tema de la matriz sparse. ¿Ya? ¿Dudas con esto? No, profe. Ya, todo bien. Entonces, estoy viendo que estamos llegando un poco, estamos ya un poco apretados con la hora, entonces vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Ya? Podemos hacer también transformaciones personalizadas, es decir, cambiar, bueno, ¿se acuerdan que en general todas estas variables están en metros cuadrados? O sea, digo, en pies cuadrados,
Y nosotros no entendemos muy bien esta cosa de los pies cuadrados, sino que entendemos metros cuadrados. ¿Qué nos gustaría? Que hubiera una transformación personalizada, que lo único que quisiera fuera cambiar estos metros cuadrados a pies cuadrados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos, o sea, hacemos simplemente una función, ¿ya? Esta función, hacemos la operación correspondiente dentro de esto, o sea, en este caso, multiplicamos por 0,092, o sea, un pie cuadrado son 0,092, perdón, esto debería ir acá, 0,092 metros cuadrados, y después usamos esta cosa que se llama function transformer. ¿Ya? Esta función hace que esta función de acá sea un transformador válido para cualquier, o sea, que sea que implemente una clase que sea herencia de la clase transformer original. Entonces, ahora este pies a metros cuadrados que tenemos acá, que es una clase, va a tener el método transform. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Y aquí se hace ya la transformación. Y si se fijan, acá definimos este pies a metros cuadrados, ahora ya tiene el método transform, y nosotros le podemos pasar nuestro data frame y nos entrega los resultados cambiados. ¿Ya? Oye, Pablo, ¿Sí? Cuéntame. ¿qué ventaja tendría esto en vez de como hacerlo directo? Ah, ya, muy buena pregunta. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? En general, ya, vamos a pasar al problema bien, bien rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cada una de las transformaciones, de acá, por ejemplo, transformar a categórico, transformar a numéricos, tenemos que escribir mucho código, ¿ya? O sea, tenemos esto de acá, por ejemplo, un minimal scaler, y después un power transformer para esta variable lot area, pero también, por ejemplo, para las categóricas tenemos que hacer esta operación. Estas son ordinales, perdón, no categóricas, son ordinales, son los que habíamos visto antes que le teníamos que dar un orden. ¿Ya? Y también tenemos que hacerlo para el caso categórico, para el caso que haya que estandarizar, para el caso que hay que normalizar. O sea, tenemos que hacer mucho, mucho, mucho código para hacer todo este tipo de preprocesamiento. Entonces, ¿cuál es la solución que nos entrega NumPy? Son los pipelines, ¿ya? Y esto yo no sé muy bien si alguien realmente los habrá visto antes o no. Yo siento que es una de las grandes ventajas que tiene NumPy, es esta cosa de acá. ¿Ya? ¿Qué es un pipeline? Es esto, bueno, la práctica, esta es la imagen que define qué es un pipeline, y es algo que que estandariza todo el proceso desde que entran los datos hasta que salen. ¿Ya? O sea, yo le doy una lista de tareas que tienen que cumplirse, obviamente en varias etapas distintas, y le paso a la entrada, después simplemente le paso a la salida. Veamos este ejemplo de acá. En este caso, este pipeline lo que tiene es escalado primero. Obviamente en nuestro caso tenemos más que escalado, también tenemos que transformar variables categóricas, ordinales, después tenemos otro tipo de transformaciones. Después lo que hace este pipeline es reducir la dimensionalidad, o sea, seleccionar las variables que sean más relevantes, hacer técnicas como PCA, en fin. Y después por último tenemos este tema el modelo predictivo, ¿ya? Entonces, fíjense que los datos van fluyendo acá, va desde esta etapa hasta esta etapa, después hasta esta etapa, y simplemente después salen acá, ¿ya? Y los datos obviamente entran por acá, ¿ya? Ahora, este pipeline define dos métodos principales, que es el fit, ya que habíamos visto que estas son las cosas que entrenan a nuestro modelo. Espera un segundo, que al mismo tiempo. Chuta, esto es más complicado de lo que esperaba. Ya, vamos a tener que apurarnos porque me queda poca batería también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les decía? La idea es tener todo el flujo, desde que entran los datos hasta que sale, estandarizado dentro de un mismo objeto. En este caso de acá, bueno, se define todo con la clase pipeline, y como parámetro le pasamos una lista. En la lista va a ir una tupla por cada uno de los pasos de nuestro pipeline. En nuestro caso de acá, teníamos tres etapas, ¿cierto? Tenemos el escalado, la reducción de dimensionalidad y el algoritmo de aprendizaje. Entonces, la primera etapa va a ser una tupla que va a tener un nombre y que va a tener la clase correspondiente a ese proceso. En el segundo, la misma idea. En el tercero, la misma idea, ¿ya? O sea, aquí tenemos la
reducción de dimensionalidad, y aquí tenemos el modelo. Entonces, fíjense cómo podemos hacer un webhook encoder dentro de un pipeline. ¿Ya? Vamos a pasarle esta clase pipeline. Vamos a tener dentro nuestro webhook encoder, y después le vamos a pasar simplemente las clases que están. ¿Ya? Esto es como una diferencia respecto a lo que habíamos estado haciendo antes. Y todavía pareciera que no es tan útil, ¿cierto? Porque en este caso de acá es más o menos la misma cantidad de código que teníamos arriba. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que además estos pueden ser operaciones compuestas. ¿Ya? Entonces en nuestro caso, en nuestro scaler, no solamente ahora vamos a tener dentro esta operación, sino que además podemos usar una cosa que se llama column transformer para definir varias operaciones en un mismo paso. ¿Ya? Entonces vamos a tener un column transformer que en el primer paso, bueno, este va a ser realmente todo un paso. ¿Ya? Column transformer va a tomar este data frame de pandas y va a ejecutar transformaciones según lo que nosotros especifiquemos para cada una de las columnas. Entonces vamos a tener un one-hot encoder para estas columnas que tenemos acá. Vamos a tener un standard scaler para estas columnas que tenemos acá, y vamos a tener un power transform para esta que codificamos como este tipo de transformación. ¿Ya? Y después nuestro pipeline va a ser sencillamente esta etapa de preprocesamiento que definimos ¿Profe? como el column transform. ¿Sí? Todo tiene que ser como con el string de la columna. No puedo poner como números nomás. Ah, sí, aquí Que igual también es. puedes poner los índices. Ahí. De hecho, también creo que puedes poner como estos slice. O sea, por ejemplo, decir del 1 hasta el 3, una cosa así. Y también puedes hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ok. Ahora la idea simplemente es eso, tener como todo estandarizado dentro de un mismo modelo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros empecemos a practicar, empecemos a ya hacer modelos más complejos, vamos a tener todo esto separado, y después vamos con los resultados de esto, vamos a tener que estar entrenando el modelo, después vamos a tener que volver a entrenar, podemos reescribir variables, en fin, variarlas, son las cosas. La idea de esto es tener todo unificado simplemente en una sola estructura que nos permita tener un flujo de datos totalmente estandarizado, y que los experimentos que hagamos después tengan un poco más de sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que usen estos pipelines, ¿ya? O sea, se los recomiendo mucho que los pongan en práctica, y que todos los proyectos en general usen este tipo de variables, o sea, este tipo de mecanismos, ¿ya? Y esto va un poco más atrás de lo que conversábamos al comienzo de los frameworks, ¿ya? O de los marcos de trabajo, en donde Scikit define de alguna manera cómo uno tiene que trabajar eh, respecto a las distintas etapas que hay que hacer, ¿ya? O sea, vamos de nuevo arriba. Y en otras palabras, lo que podemos hacer es simplemente hacer un pipeline y tener estas dos etapas dentro de un solo objeto. Y que a partir de eso nosotros podamos experimentar, podamos cambiar los componentes, pero todo unificado dentro de eso. Ya, entonces con eso ya estamos terminando la clase. Ejecutamos obviamente este pipeline que tenemos acá, y nuestro resultado es este. Si se fijan ahora, está todo unificado solamente en un solo objeto que se llama Housing Pipeline. Obviamente después en las siguientes clases vamos a ir complementando este pipeline, y ya no solamente vamos a tener preprocessing, sino que después vamos a tener reducción de dimensionalidad, y quizás acá, en este de acá, vamos a tener como, en esta parte de acá, vamos a tener un limpieza de datos, quizás previo, o imputación, y así sucesivamente. Entonces, todos vamos a estar trabajando dentro de estos pipelines. Ya, eso sería hasta la clase de hoy día. ¿Preguntas? Profe, ¿los pipelines siempre son como muy específicos por proyecto o también tienen que pensarse para que sean como generalizables? Ya, es que en general la estructura que te dan a ti es totalmente generalizable, en el sentido de que tú puedes poner cualquier tipo de etapa acá o acá o acá, y no va a afectar en lo más mínimo el marco de trabajo que te están pasando, ¿ya? La única condición
restrictiva de los pipelines es que si tú quieres predecir, tienes que poner un clasificador al final. Es simplemente eso. Pero el resto funciona, puedes poner n etapas de transformación sin ningún problema. ¿Ya? Esta de hecho también es una etapa de transformación. ¿Ya? Ahora con respecto a los proyectos, cada proyecto te va a definir un pipeline distinto. ¿Ya? Porque en un proyecto, por ejemplo, puedes estar viendo casas, valores de casas, y en otro proyecto puedes estar viendo, no sé, por ejemplo, clasificar plantas como en iris, ¿ya? Entonces, en la práctica es eso. Tu pipeline es una forma de trabajar, pero el proyecto te va a definir un pipeline distinto por cada una de las cosas que tú ejecutes dentro de esto para resolver tu problema. Ya, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con esto? ¿O en general de cualquier parte de la clase? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, con esto damos ya terminada esta clase.